nací prácticamente en un hogar cristiano desde pequeño. Yo que me acuerdo siempre fui a la iglesia. Mis abuelos pues, siempre a la iglesia. Puedo decir que soy músico de nacimiento, pero cocinero de profesión. No sé, toda la familia Gausín es músico. Somos músicos y estamos en el evangelio, pero hay veces que nos descuidamos, no ponemos la atención en Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Nosotros somos los que tomamos malas decisiones en nuestra vida. Entonces le decía yo a Dios, un día, bueno, primero me gustaría preguntarles al que me quiera contestar. Esta es una pregunta general. ¿A quién de ustedes les gustaría estar en la prisión? ¿A nadie? Bueno, pues a mí sí. A mí sí. Yo un día le dije a Dios, ¿sabes qué? Yo creo que estaría mucho mejor en la prisión que aquí fuera. Y Dios me hizo caso. Me llevó a la prisión. Me llevó a la prisión. Yo se lo pedí y me llevó a la prisión. Entonces, yo le dije a Dios, bueno, ya estoy aquí en la prisión. Ahora, dime qué es lo que tú quieres. Yo era una persona que trabajaba 16 horas al día. Y todavía después de que terminaba mi turno de trabajo, vendía computadoras, teléfonos, todo tipo de electrónico. A todo le tiraba, a todo lo que se movía le tiraba ahí. Le preguntaba a mi papá, y me visitaba y me decía, oye, son las 11 de la noche, pues ya para. Entonces ya, tranquilo. Entonces, Dios me tenía que enseñar a que tenía que ser paciente. Tenía que aprender a amar a mi prójimo, a perdonar a la persona que me había ofendido. Muchas cosas tenía que aprender. Yo cuando estoy en el camino de Dios fui músico por muchos años. Servía a Dios, pero venía y cumplía, me salía y se me olvidaba. Yo en mi casa ya no tenía la Biblia, ya no oraba, sí oraba, de vez en cuando cuando tenemos un problema es cuando nos acordamos de Dios. Pero Dios siempre está con nosotros, aunque no tengamos problemas. Yo les puedo asegurar que si Dios hubiera querido que estuviéramos en la prisión, o en un manicomio, o en un hospital, en el libro de Génesis, Él habla de la creación de la tierra, del ser humano. Dijo que en el primer día hizo tal cosa, en el segundo tal cosa. Si yo hubiera querido que yo hubiera estado en la prisión, o usted, o en un hospital, de hecho, al tercer día hizo las prisiones. Pero no habla de eso, sí. O si hubiera querido que estuviéramos en un hospital, hubiera hecho al cuarto día, creó los hospitales, pero no dice tampoco esa la palabra, o sí lo dice. Y si quisiera que estuviéramos en un manicomio, hubiera dicho al quinto día hizo un manicomio, pero tampoco habla de eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todo lo que él hizo fue bueno. Entonces, ¿quién fue el que hizo las cosas mal? Yo. Yo le dije a Dios, ya cuando estaba en la prisión, le dije, Señor, quiero que tú me enseñes, porque yo no sé nada. Yo sabía tocar la batería, bueno, pero de otra cosa no sabía. No sabía de la Biblia, o sí la leía, pero no la sabía entender. No sabía qué era lo que Dios tenía para mí. Y Dios me enseñó que la Biblia está llena de promesas. Entonces esas promesas, lo que tenemos que hacer es tomarlas para nosotros. Aquí no me quiero escuchar mal, ni lo estoy haciendo de una manera mal. Hay que ser un poco egoístas en esto. Decir, esta promesa es para mí. Esto es para mí. También es para ti, y para ti. Pero esto es personal. ¿De qué sirve que mi primo Eliú ore por mí todos los días? Mi tía Ruth ore por mí y me diga, hijo, Dios te ama, Cristo te ama, eso ya lo sé. Pero si yo no pongo de mi parte, de nada sirve el trabajo que está haciendo mi primo, o mi tía, o el diácono, el hermano Adrián. De nada nos sirve, de nada nos va a servir. Al contrario, estamos haciéndoles perder su tiempo tan valioso. Y eso sí es ser egoísta. Eso sí es ser egoísta. Entonces, le dije a Dios, enséñame qué es lo que tienes para mí, aparte, qué es lo que tú quieres para mí. Muchas veces preguntamos, ¿por qué? ¿Para qué? Ese tiempo ya se acabó.
ahora lo que tenemos que decir, ¿qué es lo que tú quieres de mí? No por qué, ni para qué. Eso después vamos a saber. Primero hay que obedecer a Dios, poner nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y mire, hermano, créame que Dios va a obrar de una manera especial. Entonces, mire, yo escribí muchas cosas aquí en este cuaderno. Desde que estaba en la prisión, no sé, que nomás ayer o el día que me dijo mi primo, está lleno de cosas que escribí. 6 hojas, 7 hojas. Y yo le podría preguntar a usted, ¿usted sabe quién eran los hijos de trueno? En la Biblia habla de los hijos de trueno. ¿Alguien ha escuchado? Aleluya. Sí. Mi hermano Eliú, mi primo dijo aleluya, entonces él sabe. A ver, si me puedes ayudar, hermano, con eso, Eliú. ¿Sí sabes, Eliú? Está distraído. Bueno, no está distraído, está orando, ¿verdad? ¿Alguien sabe quién eran los hijos de trueno? ¿Nadie sabe? Bueno, pues les voy a ayudar un poco. Les voy a ayudar un poco, Eran los hijos de Zebedeo. ¿Sí? Entonces, el Señor les puso así porque eran hombres de carácter fuerte y eran decididos, celosos en la cuestión del servicio a Dios. Si ellos miraban que alguien quería hacer algo en contra de Dios, le decía: Dios, permítenos pedir que caiga fuego del cielo y borramos a la gente de la tierra. Pero Dios decía: hey, tranquilo, no se trata de eso. Se trata de que tienes que amar, ser paciente. Entonces, esto yo lo tomaba para mí y le decía: Dios, ¿tú quieres que sea paciente? Entonces enséñame a ser paciente. Le dije un día a Dios: yo no quiero que alguien me hable y me diga: Cristo te ama, Dios murió por ti, porque todo eso ya lo sé. Que tú viniste a morir por nosotros en la cruz, por nuestros pecados, por nuestras enfermedades. Eso también lo sé, porque tú sanaste a mi hermana, a mi hija, a mi hijo, a mi padre, a mi madre. También eso lo sé. Lo que quiero saber es si tú todavía estás conmigo. Eso es lo que quiero saber. Y Dios empezó a tratar conmigo. Llegué a la prisión, como les comentaba, y no creo que me puse triste. Dije: ya estoy aquí, Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Pero vamos a hacer un trato tú y yo, entre tú y yo nada más. La gente que está aquí, y ahí era muchísima gente, cristianos, apóstoles, católicos, de todo el mundo, brujos, hechiceros, de todo. Dije: no me importa ese tipo de gente, ahorita, por el momento. Lo que importa es qué es lo que tú quieres de mí. Enséñame. Y Dios empezó a tratar en mi vida. Llega una persona y me dice: oye, ¿tú lees la Biblia? No. Pues si no la leía cuando estaba en el camino de Dios, primero, cuando estaba retirado, ¿verdad? Y dije: pues la verdad no. Y me dijo: si tú pides una Biblia, en 15 días te la van a dar. Bueno, 15 días, está bien. ¿Me puedes ayudar? Sí, mira, llena este papel, se lo entregas al oficial y en 15 días te llega la Biblia, ¿ok? Llené mi papel, lo firmé, lo entregué. Me fui a un descanso que nos daban al siguiente día, regresando. Como les dije, mi apellido es Gausín, pero no podían pronunciarlo Gausín porque dicen que es difícil, pero yo digo que está bien fácil. Entonces me empezaron a decir: Álvarez. Y Álvarez se quedó. Llego a mi casa, porque también la prisión es tu casa. Entonces llego a mi casa y me dicen: Álvarez, tienes un paquete para ti. Voy y lo recojo. Era una Biblia. Dije: ¿qué pues? Yo, pues si me dijeron que 15 días, ¿por qué tan pronto? ¿Verdad? Todavía yo quería que me llegara en 15 días esa Biblia. No, al siguiente día ya tenía la Biblia. Dije: bueno, yo le dije: que seas tú el que me hable. Pues ¿cómo me iba a hablar? No crean que iba a venir Dios de allá al cielo y se iba a sentar en una ventana y me decir: oye, Carlitos, pues no, ¿verdad? Entonces por el medio de la Biblia Dios iba a empezar a hablar. Entonces dije: Dios, pues ya estoy aquí, ya tengo la Biblia. Pues bueno, vamos a platicar. ¿Qué es lo que quieres decir? Entonces yo abro la Biblia y lo primero que abro, dice:
si confesares tus pecados con tu boca, serás perdonado. Qué hermoso. ¿Quién no quiere ser perdonado, hermano? Entonces, volvemos a la historia de Pablo. Dios perdonó a Pablo. Entonces, Dios me iba a perdonar a mí. Claro que era un proceso, y ese proceso lo tenía que pasar. ¿Sí o no? ¿Sí o sí? No, sí o no. ¿Sí o sí? Tenía que pasar ese proceso. Entonces dije, bueno, pues entonces si tengo que pasar ese proceso, pues adelante, pero no te alejes de mí. Demuéstrame que estás conmigo. Entonces, Dios me empezó a hablar por medio de la palabra, por medio de sueños. A veces no los entendía. Dice que cuando tú recuerdas un sueño, es porque Dios está tratando contigo. Cuando ese sueño se te olvida, es que nada, tiene que, no quiere, por eso ni lo recuerdas. Entonces empecé a recordar los sueños. Un día tuve un sueño que me dijo el Señor. Le dije a Dios en ese sueño, Señor, yo estoy cansado de esta vida, de estar encerrado en este lugar. Y tenía 15 días, Le dije, ¿por qué no me sacas de aquí? Quiero dar una vuelta en el sueño. Y mira, me levantó. Miraba mi cuerpo ahí en la cama. Y yo ahí lo miraba. Entonces me dijo, vámonos. Pues vámonos. Dije, voy a salir. Pues nos fuimos, hermano. Entonces llegué a un andén del ferrocarril. ¿Sí saben cuáles son los andenes del ferrocarril? Empecé a bajar unas escaleras. Había una niebla muy densa. Yo miraba más allá de esa niebla. Pero yo no sabía que era una estación de ferrocarril. Entonces, como iba avanzando y bajando las escaleras, empezaba a mirar las vías del tren. De este lado estaba donde esperas el tren sentado y una caseta donde venden los boletos. Pero estaba yo solo y tenía frío. Entonces pensé y dije, Dios me mandó a recoger a alguien. Entonces lo mandó aquí. Metí mis manos a mi bolsa porque tenía frío y empecé a esperar pacientemente. Entonces, no sé, pasaron 10 minutos, 15 minutos, no llegaba nada. Entonces le pregunté a Dios, ¿por qué me trajiste aquí? Al momento que hice esa pregunta, empecé a escuchar el ruido del tren que se venía acercando. Volteé hacia mi derecha y miré la luz y dije, ahí viene el tren. Me hice un poquito hacia atrás, pasa la máquina, un vagón, otro vagón, el tercer vagón se paró enfrente de mí, se abrieron las dos puertas de aquellos vagones, el del frente y dos de este lado. Ahí estaba yo parado, no se bajaba nadie, nada, no pasaba nada. Se cierran las puertas y empieza a avanzar el tren, empieza a avanzar. Entonces yo creo que pasa un vagón, otro vagón, y en el último vagón venía una persona agarrada, de esos como los que piden los boletos, no sé, y se me queda bien, y se fue el tren. Y todavía a lo lejos yo miraba que esa persona me miraba como diciendo, ¿qué pasó? Le digo a Dios, molesto, porque tenía frío. ¿Y qué pasó? ¿Me trajiste aquí? A esperar a que nadie se bajó. No, me llevan para allá. Vámonos. Nos fuimos. Llegué a la casa otra vez. Bueno, a la prisión. Y estaba molesto porque me había dado frío y no se había bajado nadie del tren. Entonces le dije a Dios, ¿a qué me llevaste? ¿A qué me llevaste? Si no se bajó nadie. Y me dijo Dios, no te mandé a recoger a nadie. Mandé el tren por ti. ¿Por qué no te subiste? Era el último tren. ¿Por qué no te subiste? El tren iba por ti. No ibas tú a recoger a nadie. El tren iba por ti. Entonces me dio mucha tristeza. Porque dije, se me fue el tren. Y era el último tren. Entonces, ¿qué es lo que Dios quería para mí? Advertirme que ya me iba a dar más oportunidades. Que tenía que tomar ese tren. Porque ya no iba a haber otro. Me levanté, que ya entendí.
yo le había dicho a Dios, enséñame a entender, ya sea con la palabra, con sueños, como tú quieras. Entonces Dios empezó a tratar con mi vida y me empezó a enseñar poco a poco. Yo miraba a la gente cómo se afanaba y en la iglesia y iba. Mira, hermano, ahorita créanme que al llegar aquí me dio tristeza por haber llegado tarde. Cuando estábamos en la prisión, hacíamos una línea como de aquí a la esquina, donde vamos a dar vuelta para entrar a esta calle. Para entrar a la iglesia, 1 hora. 1 hora. Y qué triste cuando llegamos a la puerta y nos decían, no estás en la lista. Y nos teníamos que regresar. Y les estoy hablando que estábamos en noviembre, la nieve nos llegaba aquí. Y caminamos 2 horas allí. Llegar a la puerta de la iglesia y que dijeran, no estás en la lista. Aleluya. Qué tristeza. Y aquí nos damos el lujo de llegar tarde. Y si duramos 2 horas y media predicando, digo, ya estamos mirando el reloj, ¿a qué hora nos vamos a ir? Y allá estamos 1 hora. Había gente, hermano, que desde que entraba, de ahí hacia brincando, alabando a Dios, orando ahí. Hermano, ni se iban a un lugar a sentarse, ahí a un lado de la puerta, porque queríamos aprovechar lo más que se podía en el tiempo, porque sentíamos que si caminábamos 5 minutos de la puerta a la silla, perdías tiempo. Entonces entrabas y te llegabas ahí en la puerta. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Nos damos el lujo, me doy el lujo de llegar tarde. Qué triste. Entonces Dios empieza a tratar en mi vida. Y yo digo, Dios, sigue usando mi vida como lo usabas al principio. Dios empieza y le dije, mira Dios, duré 6 meses esperando una corte, esperando un juicio. Pero ¿por qué duré esos 6 meses? Porque Dios quería que fuera paciente, que tuviera paciencia, que supiera esperar, porque sabía Dios que iba a venir a este lugar y tenía que esperar a que Dios viniera por mí. Entonces Dios tenía que enseñarme que tenía que ser paciente. Entonces duré 6 meses y dije, Dios, creo que ya estoy listo para ir. Y Dios dijo, ok, si tú piensas que estás listo, entonces habla a alguien que venga y pague una fianza por ti y te vas a ir. Pues rápido yo hablé y dije, oye, ¿sabes qué? Me pusieron una fianza. Y esa persona me dijo, no lo creo, pues si no has tenido una corte, ¿cómo te van a poner una fianza? Pues me quiero que si ponga una fianza me voy. Bueno, ¿quieres que la vaya a pagar? Sí. ¿Tienes dinero? Sí. ¿Dónde? En mi casa. Ok, ¿qué tengo que hacer? Porque a mi casa me saque el dinero. Ahí hay una persona. Pues cuando llegó esa persona me dijeron, ¿sabes que no hay nadie? Tu casa está cerrada. Le cambiaron las chapas y le pusieron rejas en las ventanas. En Estados Unidos no se usa eso. Pero ahí en mi casa sí se usó. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios me dijo que no estaba listo. Yo era el que decía que estaba listo, pero Dios decía que no. Ok. Entendí y dije, ok, Dios, no estoy listo. ¿Cuánto más tiempo? Dije, bueno, si ya estoy aquí, pues ya que me di corte, ya me quiero ir. Ok, dijo Dios, ¿ya quieres tu corte? Sí. Al siguiente día, 2 días después, me dice, Álvarez, el 16 de mayo ya tienes tu corte. Gracias, Dios. Ya para ir, quiero ir a una iglesia, porque me platicaban que en la prisión había una iglesia, yo quería ir a la iglesia. Entonces me mandan a la clasificación y tenía que durar 15 días en esa clasificación. Llego a Dorado, Kansas, una de las peores casas que hay en Kansas City. Llego a ese lugar, me encierran 23 horas al día, nomás 1 hora al día, y eso nomás a tomar una medicina y a bañarme y otras cosas. Y todo lo demás salía. Y yo no. Le dije, ¿para qué me trajiste aquí? Llega una persona en una ventanita y me dice, algo sentí, me dijeron que vine contigo porque tú me puedes ayudar. Y dije, ¿cómo te voy a ayudar si no salgo ni al patio? Le dije, no sé. Dijo, pues ¿qué podría hacer por ti? Bueno, empezó a contarme su vida. Entonces dije, Dios, ¿yo qué tengo que ver? Digo, no, tú no tienes nada que ver, pero yo sí tengo algo que ver.
contigo. Y empecé. Miren, hermano, los que eran mis vecinos oyeron, cuando salieron iban y se acercaban y se sentaban así ahí. Había una raya roja donde decían no puedes pasar. Se sentaban ahí y empezamos a platicar. Yo desde acá de adentro y desde allá de afuera. Y un día les dije, ¿cómo me gustaría que ustedes estuvieran acá y yo estuviera allá? ¿Verdad? Y Dios me contestó. No le pedí a Dios, nomás fue un comentario. 2 días después me dejaron salir. 23 horas al día y uno encerrado. Entonces, Dios me estaba demostrando que si yo le da bien, Él también va a ser fiel conmigo. Por eso digo que las promesas que están en la Biblia son para nosotros, hermano. Dios dijo, en la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios permanecerá. Él dijo que el ciego iba a mirar, que el mudo iba a hablar, que el cojo iba a andar y los muertos a resucitar. Y se lo dijo, Él lo hará. Y no lo hará, lo está haciendo. Lo está haciendo. Entonces, Dios hace milagros todos los días. Todos los días. Conmigo, con mi primo, con el hermano, con todos. Nos damos la oportunidad de levantarnos, de abrir nuestros ojos, respirar. Ese es un milagro de vida que Dios está haciendo con nosotros. Pero muchas veces queremos de que vemos a un cojito y queremos que Dios lo enderece. Pero ¿cómo lo va a enderezar Dios si ni yo, ni la persona que sabe que Dios lo puede sanar, vamos y le hablamos de los milagros que Dios hace? Porque yo decía, yo no sé hablar, yo no puedo decirle, pero esas son ¿cómo se dice? Obstáculos que se ponen uno mismo en la vida de uno. Si uno se dispone a servir a Dios, Dios nos va a dar la palabra de que Él dijo Moisés, yo ni sé si yo soy hasta tartamudo. Que le digo, tú no te preocupes, yo voy a dile a tu hermano que vaya contigo. ¿Sabe cuál es el peor problema en nosotros? La duda. Ese es nuestro peor enemigo, la duda. Ese es el peor enemigo que tenemos, la duda. Si tenemos duda en cualquier cosa, no más en las cosas de Dios y hasta en la vida ahí afuera, todo se nos va a complicar. Pero alguien le tiene que hablar con autoridad en la duda. ¿Y quién es? Nosotros. Porque nadie lo va a hacer por nosotros. Nosotros tenemos que decir algo, hey, espérame un momentito, ¿sabes qué? No. Y tenemos que empezar. Yo dije, Señor, yo voy a tomar la acción, pero tú vas a hacer la obra. Y empecé. Y enséñame, y le puedo decir todo lo que Dios me enseñó. Y aprendí cuál era el síndrome de Marta. Yo no sabía cuál era el síndrome de Marta y aprendí. Y decía, ¿qué es el síndrome de Marta? Pues el afán de andar famoso y querer limpiar y estar aquí. ¿Y qué le dijo Marta? Señor, oye, dile a María que me ayude, pues ahí está ahí contigo. ¿Y qué le dijo Marta? Marta, deja de hacer esas cosas. Yo lo que quiero es que tú, como María, venga y adore aquí. ¿Y qué hacemos nosotros? Queremos primero, ¿no? Andar allá y hacer aquí. Y luego, ahí está, llegué tarde. ¿Por qué? Porque primero fui a hacer otros pendientes. Entonces, ¿qué? Tengo el síndrome de Marta. ¿Verdad? Entonces le dije, Señor, también quítame eso. Pues llegó el tiempo, hermano, de que el Señor empezó a tratar más fuerte en mi vida. No fuerte de que me empezó a ir mal, no, la verdad. No quiero hacer sentir a mi papá, ni a mi mamá, ni a mi hermana, decirles que este año que estuve en la prisión, o 14 meses que estuve en la prisión, para mí, tal vez para ellos fue lo peor, pero para mí fue el mejor año de mi vida. Porque la verdad, hermano, cuando yo llegué a la prisión, llegué con 460 de azúcar, diabetes, y flaco. Pregúntale a mi papá, parecía muerto viviente. Y Dios me sanó en la prisión. Me quitaron la medicina y se me fueron las dolencias, los males, los calambres, todo. ¿Pero por qué? Porque Dios me prometió que lo iba a hacer y lo hizo. Me cumplió. Digo, si tú cumples, yo te voy a cumplir. Yo le dije, vamos a hacer un trato entre tú y
y yo. No entre él y él y él y yo y tú. Entre tú y yo. Entonces, si yo le dije a Dios que hiciéramos ese trato, Dios está respetando ese trato. Un día me dijo una persona, pues yo te veo muy bien con tu Biblia todos los días y vas a la iglesia. Y dije, pues voy cuando puedo. Llega el momento que me llevan a la prisión. Y también en el lugar donde fui tenía que durar por días, pero, o 2 semanas, no sé. Pero duré 17 semanas. Y me llevaron a un lugar que era máxima seguridad. Yo llevaba un nivel bajo. Entonces dije, Dios, ¿a qué me trajiste aquí? Pues si yo no soy matón, no soy sicario, no soy violador. Pero Dios quería que estuviera en ese lugar porque yo no necesitaba. Pero los que estaban ahí sí necesitaban. ¿Y quiénes íbamos? Yo. Pero yo no sabía. Yo no sabía. Entonces dije, Dios, bueno, si ya me trajiste aquí, enséñame. Me dijo una persona, ¿por qué traes ese hilo? Yo le dije, porque Dios está tratando con mi vida. Le dije, ¿por qué traes ese hilo? Estoy leyendo ciencia ficción. No, algo así me dijo, no sé. Y le dije, si tú quieres leer de ciencia, o de muerte, o de robo, o de otra cosa, tienes que agarrar un libro para cada tema. Y le dije, la Biblia te habla de todo. Desamor, amor, traición, muerte, robo, adulterio, de todo te habla. La Biblia está llena de malandros, hermano. Pero Dios vino a salvar a esa persona, a ese malandro, a eso vino Dios. Entonces, yo no estoy incluido con esos malandros. Pero ¿quién? ¿O cómo se va a dar cuenta esa persona que está en la prisión si nadie les dice cuál es el propósito de Dios en la vida de ellos y en la vida de nosotros? Si nos da miedo. A veces hasta de mirarlos nos da miedo y Dios mío. Entonces, Dios me va a enseñar a tener fuerza y ser valientes. Le dije un día a Dios, Señor, no me quiero equivocar porque Noemí, mi hermana, me equivoqué y me corrigió. Dije, Señor, dame la valentía de David, la fuerza de Salomón y la sabiduría de Sansón. Lo dije al revés otra vez, ¿verdad? Era la valentía de David, la fuerza de Sansón y la sabiduría de Salomón. Imagínense ese licuado y tomárselo en la mañana. Vamos, qué bendición, ¿verdad? ¿Y qué creen? Dios me la dio. ¿Por qué? Porque se la pedí. Entonces dice que en el pedir está el dar. ¿Pero qué es? ¿De qué se trata esto? De pedir con fe. Cuando llegué a la prisión, ya me habían quitado la medicina de la diabetes. Y esa persona que me dijo que para qué leía la Biblia, ya después me dijo que él había sido cristiano, así como yo, y que se había alejado. Y me dijo, ¿sabes qué, Álvarez? Yo ya no creo en Dios. Y le dije, ¿por qué? Dios ya no existe. ¿Por qué dices eso? Es que Dios ya no hace milagros, como los que hacía cuando Abraham, Moisés, Elías, igual, lo que sea. Y le dije, ¿por qué? Dije, pues si Dios hizo un milagro contigo y lo comió en la mañana, ¿no? Entonces, en esos días yo tuve un problema en mis dientes que se me miraba la raíz de mi diente y se me movían así como las teclas del pelo, así como se mueven las teclas de este pelo, así se me movían los dientes. Entonces, yo ya no podía tomar ni nada frío, ni nada caliente, ni comer ni sólido, ni líquido, porque me molestaba. Entonces, esa mañana tuvimos un estudio y me tocaba en el estudio. Me dice una persona, ¿sabes qué? Está muy bueno ese estudio, pero tenemos que continuar. ¿Qué te parece si mañana continúas con la segunda parte del estudio? Y dije, pues yo no sé si hay segunda parte. Yo me digo, yo creo que Dios te va a dar una tercera parte de ese estudio. Y dije, pues si Dios quiere, pues lo va a hacer. Se llegó la tarde, la noche, y todavía había tristeza en mi corazón por lo que ese hermano me había dicho que ya no creía en Dios. Siempre que entraba yo a mi cuarto, ya cuando nos íbamos a dormir, leía un poco la Biblia mientras todavía tenía luz, porque te la apagan y quiere decir como que ya pasa. Leía la Biblia un rato y me puse a leer y me dieron ganas de orar, pero no crean que hice una oración de 2 horas.
porque nunca la he hecho. Me puse en mi cama y le dije, Señor, tú sabes la necesidad que hay en mi vida. Dime cuánto tiempo viene.